Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos a su programa Cristo ahora veo con su amiga y hermana Migdalia Torres. Quédese y disfrute del mismo, comparta la transmisión. Bienvenidos una vez más a su programa Cristo ahora veo con su amiga y hermana Migdalia Torres. Aquí a través de CTN Internacional desde Toalta, Puerto Rico a las naciones. Hoy nos acompaña nuestro amigo el reverendo Héctor Alonso con un poderoso testimonio. Acomódese porque esto va a estar bien bueno. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Amén, amén, Dios le bendiga. Estamos contentos, felices, en victoria absoluta, total y completa. Qué bueno que sí. Y esposo de mi amiga pastora Mayra García. Amén, amén, amén. Ella es la bendición de Dios para mi vida. Qué bueno, su complemento. Más que mi complemento, ella ha sido mi todo. Qué bueno. Sí, ella ha sido mi bendición, mi ángel. Qué Eso bueno. fue una conexión divina de allá, del tercer cielo. Ok, y vamos a hablar más adelante sobre ese matrimonio de ustedes. Amén. Venga acá, pastor. Me dice que usted era ateo. Eso es correcto. ¿Cómo así? Cuénteme. Usted no viene de padres de pastores. Usted no viene de padres que eran pastores. No, yo me crié con mi mamá solo y mi mamá era católica. Pero a una edad joven, yo diría como a eso de los 10 años, comencé a indagar sobre religiones y a través de muchos programas de ciencia y muchos libros de ciencia que yo estudiaba en esos momentos, llegué a la conclusión de que Dios era un mito. Dios era un mito, una excusa que personas de carácter débil usaban para darle crédito a lo bueno o a lo malo. Y llegué a esas conclusiones y leía muchos libros que alimentaban esa idea. Y luego me puse a hablar con otras personas que también creían que eran ateos, que también pensaban que Dios no existía. Y eso alimentaba mi idea de que Dios no existía, de que Dios era sencillamente un mito, una excusa. Ok, en ese proceso de ser ateo, ¿en algún momento usted llegó a discutir con algún cristiano? Mucho. A ese entonces yo tenía ya 17 años de edad. Y en mi escuela, en la high school, había muchas personas que eran cristianos. Y siempre el tema de Dios salía. Y yo pues me metía en estos argumentos de que Dios no era real, y ellos me decían, me hablaban de Dios, me hablaban de su experiencia, y yo le dije, pero esa es tu experiencia, eso nadie lo puede verificar, nadie puede validar eso, enséñame algunos datos científicos que pueden probar esto. Y nadie podía, y nos pasábamos las largas horas hablando sobre este tema, obviamente sin llegar a ninguna conclusión. Yo siempre salía pensando que la persona que estaba creyendo en Dios era una persona más débil de carácter que una persona, y yo siendo más realista. Ok, entonces en ese tiempo la brujería no la practicó, porque No, entonces usted no creía absolutamente en nada. Nada. Lo que se dice aquí en Puerto Rico, ni en la luz eléctrica. En la luz eléctrica, nada. Solamente en el bill cuando llegaba. Cuando llegaba el bill lo tenía que pagar. Eso es correcto. No, yo no creía en nada concerniente religión, concerniente Dios, ni nada que tenga que ver con iglesias, templos, nada. Y esos jóvenes lo invitaban a la iglesia y usted que no. No, eso fue lo gracioso, que como yo llegué a la iglesia fue precisamente por una joven, porque lo que sucedió fue que a la edad de 17 años conozco una joven de camino a la escuela, y
de alguna manera conectamos, empezamos a hablar con que jóvenes y qué sé yo, y nos hicimos novios. Lo que yo no sabía, que esa muchacha era cristiana y que ella muchacha no sabía que yo era ateo. Okay. Entonces, pero estuvimos así varios meses hablándonos por teléfono y comunicándonos, hasta que ella me hace la invitación a ir a una iglesia. Y en mi mente yo pensé, ¿cómo yo brego con esto? No le quiero decir que soy ateo para no perderla, pero tampoco quiero ir a estos sitios. Y un día pues me animé y le dije, mira, ella se llamaba Patricia. Le digo, mira Patricia, lo que sucede es que yo no creo en Dios. Si yo voy a la iglesia, voy por complacerte a ti, no porque quiero ir, no porque me interesa y mucho menos para buscar a ningún Dios. Y ella me dice, pues ven, trátalo. Pues entonces yo me vi un poquito acorralado y yo dije, ok, pues yo voy a ir. Y ese domingo me preparé para ir. Y era una iglesia precisamente que estaba comenzando. De hecho, esto fue en Nueva York. Yo me crié en Nueva York. Y la iglesia era en el sótano de una casa. Y yo me recuerdo que yo era la única cara nueva allí. Era un grupito de quizás 10, 15 personas. Y yo era la única persona que... Y cuando el pastor empieza a predicar y hace el llamado. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que se está refiriendo a mí. Y yo me siento un poquito incómodo y como que trato de esconderme dentro de la silla y yo veo que de momento veo a mi derecha y veo que Patricia está allí con la cabeza baja orando y después veo a otros diferentes hermanos orando y yo, ábrete tierra y trágame porque ¿qué yo hago aquí? Pero de momento el pastor hace el llamado por tercera vez y me dijo, no lo voy a volver a hacer. Esta es la última vez, no lo voy a volver. Y cuando él hace eso, yo bajo la cabeza y de momento siento que la silla literalmente está en fuego. La silla literalmente está encendida en fuego. Yo tengo los ojos cerrados, pero yo siento un calor en la silla y me empiezo a mover para aquí, y me empiezo a mover para acá y me empiezo a mover. Una cosa impresionante. Y entre más yo me muevo, los hermanos empiezan más a orar y empiezan a hablar en lenguas. Y para una persona que nunca ha experimentado esto para mí era una locura. Pero yo pues obvié todo eso y sencillamente pues traté de déjame controlarme, esto no puede estar pasando. Y de momento siento esa silla, pero que ya era insoportable. Ya no podía estar sentado en esa silla porque literalmente sentía la silla. Y yo cerré los ojos y cuando abrí los ojos me encuentro al frente del altar con las manos arriba y el pastor me hace la pregunta, ¿quieres aceptar al Señor como tu Salvador personal? No sabiendo yo lo que estaba haciendo, no sabiendo yo lo que estaba sucediendo, le digo que sí. Y él ora por mí. Y ahí fue cuando acepté al Señor pero eso no fue cuando el Señor se hizo real, sino que eso fue mi primera experiencia. El Señor entonces se tenía que hacer real en mi vida, tenía que probarse que Él existía. Y ahí fue la otra cosa. Sucedió que esa misma semana se contactan los jóvenes, un joven de la iglesia, y me dice, mira, yo voy a estar en un ayuno de una semana, yo quiero que tú vengas conmigo. Yo no sabía lo que era ayunar. Yo no sabía nada. Y yo le dije, él se llamaba Novi. Y yo le dije, mira Novi, lo que sucede es que yo no creía en Dios, ahora me pasó esto y ahora tengo muchas dudas de Dios. Y empecé a hacer las preguntas, ven acá, ¿de dónde salió Dios? ¿Qué había antes de Dios? ¿Cómo es esto de que Dios? Y me dijo, ven al ayuno conmigo y todas las preguntas se te van a contestar. Y yo, pues bien. El ayuno era precisamente en el ático de esa casa donde yo me convertí. Era él, yo y otra persona, otro muchacho. Y estuvimos literalmente 2 o 3 días yo haciendo todas las preguntas y de ver sobre concerniente a Dios. ¿De dónde salió Dios? ¿Qué había antes de Dios? ¿Cómo es esto? Hablamos del Big Bang, hablamos de la creación, hablamos de los monos, hablamos de los dinosaurios, hablamos de todo esto.
3 días de conversación. Pastor, ahí vamos a obviar después el tema de los dinosaurios y vamos a regresar después de la pausa con el reverendo Héctor Alonso para que nos diga en qué momento fue que Cristo se le reveló. No se retire, que Cristo ahora veo continúa. Amén, amén. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Aquí de vuelta con nuestro amigo reverendo Héctor Alonso en Cristo Ahora Veo. Estábamos conversando de que él era ateo, pasó por un proceso donde alguien lo invita, va a la iglesia con unos pocos hermanos, lo invitan a un ayuno y en el ayuno, ¿cómo Cristo se les revela? Pues, como estaba diciendo antes, después de mucho hablar, unos cuantos días hablar con este compañero joven sobre la existencia de Dios, él me dice, ¿tú nunca has leído el libro de Éxodo? Yo le digo, no, yo nunca he leído la Biblia. Vamos a leer el libro de Éxodo. Me dice, pero antes de tú leer el libro de Éxodo, yo quiero que lo leas tú solo. Ok. Y había un closecito dentro de ese cuarto. Y me dice, y dije, voy a ir a ese closecito y voy a leerlo. Y me arrodillé. Y estaba leyendo el libro de Éxodo. Recuerde que nunca había leído el libro de Éxodo. Y cuando yo llego a la parte donde Dios se le revela a Moisés, yo fui transportado, literalmente transportado en visión. Y ahora no era Moisés el que estaba enfrente de esa salsa, estaba yo. Y yo literalmente oigo la voz de Dios que dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Yo quedé de una... Yo lo que hice, me arrodillé y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y me dice, y te he enviado a ti, ve y liberta a mi pueblo. ¡Wow! Cuando yo salí de ese closet, hermana Migdalia, yo era otra persona completamente. Ya ese Héctor había muerto. Y ahora quien sale de ese closet es esta persona que usted ve delante de usted. ¡Wow! Y se hizo 100% real. Y a través de mucho caminar, esto fue a la edad de 17 años, Dios continuamente sigo viendo Dios, sigo viendo Dios en todo, en mis hijos, en mi matrimonio, con mi primera esposa, en todo lo que Dios se revela constantemente a mi vida. ¿Cómo ahora el reverendo Héctor recibe a los que dicen, yo soy ateo, no me venga a hablar de tu Dios? A mí me encanta, porque de hecho, no hace mucho mi esposa y yo estuvimos en un sitio y un joven precisamente dijo esas palabras. Y creo que estábamos en una guagua o estábamos en un sitio público y no me pude... Pero inmediatamente yo ahí aproveché el tema y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar de Darwin, y empezamos a hablar de las teorías, diferentes teorías, vamos a hablar del espacio, hablamos de diferentes cosas. Pero como el tiempo, estamos en un sitio público, pero a mí me encanta cada vez que alguien me pone ese tema, porque si hay algo que yo he experimentado en mi vida es ver Dios a través de la naturaleza, a través de su creación, a través de lo que Él hizo. Qué lindo. ¿Le ha llegado alguna persona con algún improperio? Si usted está predicando, a decirle, tu Dios no existe, y usted dice, acá hay otro que ahora me está diciendo que es ateo, tengo que ir, Señor, ayúdame. ¿Le ha caído alguno así de paracaídas que Dios le dice, mira? De paracaídas no me ha caído ninguno, pero he encontrado personas
que como le dije, que sí, que no creen en Dios. Otros que ven a Dios muy lejos. Creen que hay un Dios, pero que Dios está por allá en el tercer cielo, que no tiene nada que ver con mi vida. Y ahí también podemos ver que Dios es un Dios de cerca. Dios está ahí al lado tuyo. Él está más cerca que tu próximo palpitar de tu corazón. No es un Dios de lejos, es un Dios que siempre ha estado con. De hecho, y ahora que traigo ese punto, me recuerdo que a la edad de quizás 6, 7 años de edad, quizás 8, yo oí, aunque en ese entonces no sabía que era la voz de Dios, pero literalmente oí la voz de Dios audiblemente, que mi mamá lo oyó, todos los que estaban allí lo oyeron y todos se quedaron espantados. Cuando oí esa voz del cielo que dices, te estoy viendo. Wow. Así, esa frase, te estoy viendo. Mi mamá estaba allí, mi mamá tiró lo que tenía en la mano, todo el mundo se quedó, porque nadie sabía de dónde vino esa voz. Ahora yo sé que esa fue la voz de Dios cuando yo era un niño. Luego que me aparto, o sea, no que me aparto, sino que niego la existencia de Dios, ahí es como que Dios aprovecha para comprobar, Él es real. Yo fui aquel que te estaba mirando cuando tú eras niño, yo soy aquel que te estoy viendo cuando eras joven y yo soy aquel que voy a estar contigo toda tu vida. Santo, y te quiero conmigo en la eternidad para la cena del Cordero a gozarnos. Eso es amén. Qué lindo. Eso es amén. ¿Está pastoreando dónde, pastor? Estamos pastoreando en la Iglesia Misión Evangélica Jesucristo es el Señor, en lo que yo llamo el centro del universo, el pueblo de Arecibo. El pueblo de un pueblo bello, un pueblo hermoso, para la gloria de Dios. Estamos ahí pastoreando ya 6 años. El Señor nos ha bendecido en un local hermoso, allí en la misma número 2, en el barrio Candelaria, detrás del Laboratorio Clínico de Arecibo, allí a las órdenes. Qué bueno. ¿Qué tiene que decirle a estas personas que nos ven? Obviamente a los que ya somos creyentes, pero a aquellos que yo sé que Dios va a mover, porque esto no es casualidad, que niegan la existencia del Señor hoy en día. Amén. Dios es real. Dios es más real que este mundo físico que nosotros estamos viendo, este mundo físico que nosotros tanto nos preocupamos de Él. Dios es una realidad y Él está esperando por ti. Él está esperando por ti que tú le des la oportunidad para hacerse real en tu vida. Y como yo dije anteriormente, quizás en algunos de nosotros creemos que hay un Dios y quizás pensemos que sí, pero que Dios está bien lejos. No, mi amado, Dios está cerca, Dios está a las puertas. La Biblia dice, estoy a las puertas y toco. Si tú me abres la puerta y me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Para el judío, cuando se habla de cenar, se habla de intimidad, se habla de participar, de tener ese encuentro cercano. Si tú le das la oportunidad, Él quiere tener ese encuentro cercano contigo. Solamente tú tienes que hacer es darle la invitación y darle el permiso, porque Él es un caballero, Él nunca va a sobrepasar los límites. Pero si tú lo dejas, Él va a entrar. Y no importa la situación que tú estés pasando hoy en día, sea una situación de enfermedad, sea una situación grave, sea una situación que sea, Él no está lejos, Él está a las puertas, Él está en las puertas de tu corazón. Y no importa lo que tú estés pasando, Él te quiere recoger, te quiere ponerte en tus manos, ponerte en sus manos y dejarte saber que Él te ama y que siempre, siempre ha estado contigo, estará contigo y estará contigo por la eternidad. Amén. Fuera de eso, pastor, aquellas personas, ¿verdad?, que críticamente se encuentran en los hospitales, que ven esta transmisión de CTNI, gracias a Dios, y están en las últimas y todavía se cantan ateos. Aleluya. Eso es algo impresionante, porque el ser ateo, fíjate, el ser ateo también es una forma de creencia, es una creencia, es decidir creer que no existe Dios.
Si tú eres ateo, tú estás creyendo, tú tienes una fe, tu fe es que no existe Dios. Y esa fe tú la puedes usar para pensar que Dios está ahí, para levantarte. Y Él dijo que por sus llagas tú y yo fuimos sanados. Amén. Por sus llagas tú y yo somos curados. Amén. O sea, solamente es darle la oportunidad que Él te visite, que Él te sane y que te salve. Amén, así mismo, Amén. pastor. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros en Cristo hermana Araveo. Migdalia, un placer para mí y un honor para mí. Claro que sí. Usted no se retire, que Cristo Araveo continúa con nuestra hermana y amiga Anieli Guzmán en palabra de bendición. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bendiciones, mi gente bonita. Esta que te saluda es tu hermana y amiga Anieli Guzmán en una cápsula de bendición para Cristo Araveo. En un momento dado, Jesús quería alimentar multitudes. Sin embargo, les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y hubo un niño que fue el único que tenía algo disponible. Los discípulos le dijeron, Señora, aquí hay un niño con unos panes y unos peces, pero eso no da para tantas personas. Y él los mandó a recostar y hizo todo, preparó el ambiente para el milagro. Dio gracias y los panes y los peces se multiplicaron. Fue tanto que no solamente pudo alimentar la multitud, sino que fue tan y tan grande el milagro que cada uno de los discípulos que dijo que no era suficiente, recibió una canasta con todo lo que sobró, 12 canastas llenas. ¿Para qué? Para mostrarle a ellos que Dios, lo poco, lo hace más que suficiente. Lo que hay es que creer. El único que creyó, ¿saben quién fue? Un niño. Y la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener la fe de un niño. ¿Por qué? Porque los adultos siempre ponemos pero los niños le creen a Dios tal y como lo ven. Él puso en sus manos simplemente lo que se había llevado para merendar. Y Dios lo convirtió en alimento para multitudes. Y le dijo a los discípulos que nada se perdiera, mostrándoles que Dios tiene propósito con todo. Yo te vengo a retar que tu fe alimente multitudes, que tu fe le crea a Dios como un niño. En este día te bendigo. Gracias por habernos acompañado a este su programa Cristo Ahora Veo, donde pudimos ver al hermano reverendo Héctor siendo ateo desde su infancia hasta cierta edad, donde Cristo se le revela y transforma su vida. Y hoy en día le dice a otros que Él es real, que Él nos espera, que Él nos limpia y Él nos liberta para darnos vida eterna juntamente con Él. Comparta la transmisión, bendiga a otros y será hasta la próxima. Dios les bendiga.